yo lo tomaría como una revelación que debe de orientar la indagatoria o las indagatorias que se lleven a cabo con motivo de esa tragedia que expresa la corrupción en la asignación y ejecución de las obras públicas. Que el gobierno de Morelos haya tenido conocimiento de las fallas técnicas, sin duda lo hace corresponsable, pero no exime de la responsabilidad a quienes autorizaron ese proyecto y a quienes ejecutaron esa obra. Así es que hay corresponsabilidad del gobierno de Morelos también que se determine. Yo quiero decirles que en ningún estado de la República una obra pública se ejecuta sin la participación de las autoridades locales, en ninguna. Porque además hay que determinar, por cierto, el tema del nombramiento del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha dicho del propio Gerardo Ruiz Esparza, fue designado como propuesta de Graco Ramírez. Entonces, por eso, a ver, ya se hizo esa revelación, que no sea un asunto de compensación o de rivalidad entre la autoridad federal y la autoridad local, no, hay corresponsabilidad de ambas partes que tiene que ser resuelta y tiene que ser determinada. Así me pronuncio. Perdón, ya la Asamblea Capitalina pide que se remueva al delegado de Tláhuac, senador. ¿Qué opinaría al respecto? A ver, mira, este tema también que hay que resolver, porque es un tema de seguridad pública para la ciudad que fue un oasis de seguridad para sus ciudadanos, todos sus gentes, las que vivimos acá, y que ya no lo es, pues tiene que enfrentarse, me explico, de fondo. Cuando ocurre este hecho, el de Tláhuac, pues sin duda revela que en la ciudad existen diferentes formas de crimen organizado. Yo no voy a meterme a rivalizar con los expertos que dicen si es cártel o es un cartelito, ¿sí? Sino son formas de crimen organizado, porque esta banda criminal, la de Tláhuac, la encabezada por el tal Ojos, el asesinado, líder asesinado, pues tenía un territorio que controlaba, actividades ilícitas que lleva a cabo y desde luego, para poder ejercer eso necesita colusión de autoridades. ¿Colusión de quién? Pues colusión primero de la autoridad policíaca en materia de seguridad pública de la ciudad. ¿Y quién es quien ejercen ese tipo de autoridad? El gobierno central, porque hay un mando único en el tema policial en la Ciudad de México. Ninguna delegación se involucra en asuntos de seguridad pública, ninguna delegación, es el gobierno central. Entonces, esta orientación de mediática en contra del delegado, por cierto, yo no voy a hablar nada en favor del delegado hasta que no se determine por parte de la autoridad si efectivamente tiene nexos o no, porque es un asunto judicial, de responsabilidades. ¿Quién tiene que definir si hay responsabilidad o no, si tiene nexos? Es la PGR, no es la Asamblea. No es la Asamblea, lo que se está haciendo es llevando la atención mediática a que el tema es del delegado, no, el tema es de Miguel Ángel Mancera. ¿Debe pedir licencia para que se investigue? Claro, que lo investigue, pero el tema es del gobierno central, es para que el gobierno central dé cuentas del asunto de la seguridad pública en la ciudad y de la existencia de crimen organizado. Por favor, ¿quién puede negar que hay un cártel de Tepito, que todos han hablado de él? Y una bola de los 5 cárteles que la DEA ha reconocido que tienen presencia aquí en la ciudad. La ciudad, la más grande de 20 millones, o sus conglomerados que hacen 20 millones, sus conurbados, ¿sí? ¿Dónde hay el mayor consumo de drogas, sino en este conglomerado? ¿A dónde tienen que llegar a accionar los cárteles de la droga del país? Acá. Entonces, yo lo que veo es una orientación desde el gobierno central para hacer un linchamiento político del delegado y que se reoriente ya la atención, no sea para que Mancera explique si hay cárteles o no, ¿sí? Pero por otro lado que se determine la responsabilidad del delegado, desde luego que sí. ¿Debe de pedir licencia? No sé, porque esa es una decisión personal
No, no voy a declarar algo que se utilice como para que digan que yo estoy pidiendo que pida licencia, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que debe de la PGR determinar su responsabilidad y sus nexos. ¿Y la postura del PRD en este tema qué te parece? No sé, ¿el PRD en qué sentido? ¿Qué dice? Alejandra Barrales dice que debe responder el delegado de Tláhuac y quiere ser responsable. No, bueno, tiene que el delegado de Tláhuac ser parte de una indagatoria y él tiene que, sin duda, que tener, no sé si quiero decir defensa, pero tiene que participar en el esclarecimiento de los hechos, es normal. O sea, lo quieren utilizar como un asunto de generar una orientación política en contra de Morena y es el papel que hace Barrales, ¿no? Ya será candidata y cuando le recordemos el tema de su depa allá en Miami. Pero bueno, senador, y Morena también se le vincula, dice que por lo menos tenía conocimiento de lo que estaba pasando. ¿Morena? En Tláhuac. No, por favor. Martí Batres, Por que favor. estaba consciente No, lo que estaba de pasando, ninguna forma. tenía conocimiento. A ver, un gobernante debe de saber todo lo que pasa en el territorio que gobierna y a la gente que gobierna. Por favor, eso no puede ser así. Y debe de participar en las soluciones a los problemas, aunque formalmente no sea el responsable. ¿Me explico? Aunque formalmente no sea el responsable. Eso se tiene que quedar perfectamente claro. Pero quien es el responsable formal de esta situación, por ser un tema de seguridad pública y de narcotráfico, es la autoridad federal y el gobierno de la ciudad, el gobierno central de la ciudad, porque aquí en la ciudad existe un mando único. Mando único es un mando que proviene desde el gobierno de la ciudad, del gobierno central. Punto. Pero no van a solapar a nadie en todo No, caso. no. A ver, tiene que dar la cara, tiene que comparecer a declarar cuando se le cite. La PGR tiene que acreditar si tiene o no tiene nexos, pero lo que yo estoy identificando perfectamente es la orientación. Que ya no se diga que Mancera llevó a la ciudad a un nivel en el que existen cárteles de la droga presentes. No, ahora se trata del involucramiento de un delegado. Pues que nos digan qué pasa en la GAM. ¿Qué pasa en Coyoacán? ¿Qué pasa en muchas delegaciones? Es un asunto de la ciudad. ¿Y qué pasa Pero en ¿cómo esas llamarle delegaciones, a comparecer a alguien que tiene fuero? ¿Cómo? ¿Y qué pasa en esas delegaciones? Yo no, a ver, si tiene fuero, pues en todo caso, si alguien tiene elementos que tendría que ser la autoridad, tendría que generar los procedimientos para ello. No, a ver, si tiene fuero, ¿verdad? Ayúdenme, yo no sé ahí, no conozco bien la constitución local de la ciudad. Como para decir si tiene... no, pues en la ciudad ya nadie tiene fuero. Ya nadie tiene fuero. No ha entrado en vigor la Constitución. ¿No ha entrado en vigor? Está El mando, en pugna, ¿no? exactamente. Bueno, están impugnados algunos artículos, pero el tema del fuero no está impugnado. Puedo equivocarme en este sentido, puedo equivocarme, pero la Constitución en la parte que no está impugnada ya está en vigor. Y aquí fue un gran logro que en la Constitución se determinara que el fuero desaparece. Tan. No dejar desamparado también al gobierno en esta negociación. Sí, bueno, es importante que el Senado pudiera participar en la discusión del TLC. Recuerden que el TLC es un tratado que cuando llega al Senado ya viene discutido y solo hay que aprobarlo, no se le puede quitar ni una coma. Entonces es esgrima legislativa, Solo es esgrima legislativa, porque al final cuando llegue el documento al Senado, cuando llegue el documento ya va a estar cerrado, Entonces yo me pronuncio en favor del activismo legislativo en el tema del TLC, pero yo observo que todos los días este TLC es vapuleado por todos, bueno, por dos sobre por Trump y por Canadá, todos los días. La discusión de este tratado no es de meses, es de años. Y ya no le toca a este Senado. Ya no le toca. O sea, lo van a ver. Van a ver cuánto tiempo va a tardar en que el TLC con la mesa de alto nivel de negociaciones de los países pueda cerrarse. Hasta que se cierre, viene al Senado a su discusión y aprobación. No crean que el Senado está presente en la discusión, ni que este punto de acuerdo va a reorientar el trabajo, la posición del gobierno mexicano. Todo es un asunto, o sea, lo que vaya ocurriendo en la discusión del TLC y que presente Estados Unidos, al parecer es lo que México va a aceptar. Pero no sería conveniente, ¿o cuál es su punto de vista? No, yo estoy de acuerdo en que el Senado tenga posiciones
y hoy la comisión permanente, como en el receso de las cámaras, sea el que las tenga. Pero con realismo les digo que el Senado, para aprobar este TLC, va a tener primero que esperar a que se apruebe en sus términos. Pero en relación al punto de solución de controversias, sería importante que este no Claro. desapareciera. Claro que sí, porque como Estados Unidos quiere que desaparezca y dice que si no desaparece se separa, pues entonces que tenga los negociadores, Secretaría de Economía, Cancillería, el respaldo del Congreso y que sepan entrar a un juego de negociación entre los límites que a un ejecutivo le pone su propio Congreso. Es lo que hace Estados Unidos. El problema es que lo que hemos visto en los temas de relaciones internacionales y de negociaciones es que esa parte no la desarrolla nuestros negociadores. O sea, están sometidos a la orientación que se les dé desde Estados Unidos. Eso es lo resto. Muchas gracias, senador.